¿Es bíblico orar a María y a los santos? ¿Estamos siguiendo a Jesús o a una tradición? Quédate, vamos a examinar juntos qué dice Dios sobre todo esto. Y este mensaje no viene con juicio ni con el objetivo de separar, sino de traer unidad entre la iglesia que se ha separado por muchos años debido a todo este tema tan controversial. Y hoy quiero invitarlos a examinar lo que creemos bajo la luz de la palabra. Porque el amor verdadero no calla lo que puede salvar, sino que lo comparte con humildad y convicción. Así que tomen sus Biblias en mano y aquí vamos. Vayamos con nuestro punto número 1. La Biblia llama santos a todos los creyentes, no a una élite en especial. Una de las confusiones más comunes es pensar que los santos son personas excepcionales, a quienes podemos orar o pedir favores. Pero según la Biblia, todo creyente que ha sido apartado por Dios es llamado santo. En 1 de Pedro escrito está: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En 1 Tesalonicenses, a fin de que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. También sucedió que cuando el apóstol Pablo dirigía sus cartas, lo hacía diciendo: a los santos que están en, refiriéndose a un lugar, refiriéndose a todos los cristianos en una ciudad, no a una élite canonizada. Por lo tanto, esto quiere decir que la santidad no es un título reservado para unos pocos después de muertos, sino un llamado de Dios a todos los que creen en Él y viven en obediencia. Y sucede que cuando oramos a un santo, estamos desviando nuestra confianza del único mediador, Jesús. No existe capítulo ni pasaje en la Biblia que nos enseñe que debemos orar a personas fallecidas. Por más piadosas o correctas que hayan sido, la verdadera santidad glorifica a Dios, no al hombre. Así como tampoco en la Biblia no hay ningún ejemplo de un proceso institucional que haya sido usado para declarar santos. En cambio, todos los creyentes fieles en Cristo son llamados santos desde el momento en que creen y son apartados por Dios. En Romanos 1:7 escrito está: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 1 Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una vez más, aquí lo ven claro: los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, no solo a un pequeño grupo canonizado. Lo que nos lleva a nuestro punto número 2. La canonización no es bíblica. La Iglesia Católica enseña que ciertos creyentes son oficialmente declarados santos a través de un proceso llamado canonización. Pero es que este sistema no tiene ningún respaldo bíblico. No hay un solo pasaje en la Biblia donde se vea a los apóstoles o a la iglesia primitiva canonizando a alguien. En cambio, la palabra de Dios enseña que todos los que creen en Jesús y viven para Él son llamados santos. Esto significa que la santidad no depende de un reconocimiento humano, sino de una vida apartada para Dios. Además, la Biblia afirma y es bien clara cuando dice que no necesitamos ningún otro mediador más que Jesús. 1 de Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Exaltar a ciertos muertos, rezarles o pedir intercesión va contra lo que enseña la Escritura. No hay santos oficiales a quienes debemos dirigir oraciones. Solo Cristo es digno de esa honra. Y continuamos con nuestro punto número 3. Jesús nos enseñó a orar solo al Padre, no a los santos ni a María. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, Él no les dijo que invocaran a Moisés, a Abraham ni a María. Les dijo, en Mateo 6:9 está: Padre nuestro que estás en los cielos. Toda oración en la Biblia está dirigida directamente al Padre, en el nombre de Jesús, y nunca a un ser humano, vivo o muerto. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidierais
al Padre en mi nombre, lo haré. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La tradición puede enseñarnos muchas cosas, pero si contradicen lo que Jesús dijo, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5:29 escrito está: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto nos lleva a nuestro punto número 4. La adoración a cualquier otro ser fuera de Dios es idolatría. Una vez más, hermanos, esto no lo digo yo, está escrito en la Biblia y ahora se los voy a argumentar. Uno de los errores más peligrosos es confundir la veneración con la adoración. Y existe una línea muy delgada entre cada uno. Aunque algunos digan que no adoran a los santos, en la práctica muchos le prenden velas, le oran, le piden favores, se arrodillan ante estas estatuas o imágenes y le hacen peticiones, acciones que en la Biblia están reservadas estrictamente y únicamente para Dios. En Éxodo 20:4-5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Escrito está, hermanos, y está bien claro. En Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. La Biblia condena toda forma de idolatría. María y los santos fueron siervos fieles, pero nunca fueron objetos de adoración. Entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que podríamos estar viendo como veneración podría estar convirtiéndose en una adoración y no nos damos cuenta. Y esto nos lleva a nuestro punto número 5. María fue una mujer bendita, pero no mediadora. María fue elegida por Dios para una misión única: traer al mundo a nuestro hermoso Salvador Jesús. Y eso es maravilloso, pero ni ella misma se presentó como intercesora o mediadora. En Lucas 1:38 escrito está: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En Lucas 1:47: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En ningún momento Jesús instruyó a ninguno de los discípulos a orar o venerar a María. Al contrario, cuando alguien quiso exaltarla públicamente, Jesús respondió. En Lucas 11:27-28 está: bienaventurado el vientre que te trajo. Y Jesús dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y algo muy importante: ni siquiera los sabios del Oriente adoraron a María. Y esto es una creencia que nuestros hermanos católicos han entendido en todo este pasaje. Y hay algo muy importante aquí que debemos ver para darnos cuenta de lo que sucedió realmente. En Mateo 2:11 escrito está: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Fíjense bien, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. La adoración fue totalmente dirigida a Jesús. Punto número 6. Cuando la gente intentó adorar a siervos de Dios, ellos lo rechazaron. La Biblia muestra diferentes momentos donde personas quisieron adorar a hombres o ángeles por admiración o respeto, pero todos lo rechazaron. En Hechos 10:25-26 dice: cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios, porque la adoración debe ir solamente a Dios, ¿verdad? Los verdaderos siervos de Dios nunca aceptaron adoración. ¿No deberíamos nosotros también hacer lo mismo? ¿Seguir el mismo ejemplo? Entonces, después de ver todo esto, la pregunta clave es: ¿está en la Biblia? ¿Fue enseñada por Jesús o por los apóstoles? Porque la palabra de Dios nos da mucha claridad en cuanto a esto. A veces nos dejamos guiar por una tradición, es muy bonita, es antigua o tiene un significado emocional para nosotros. Pero debemos preguntarnos: ¿es bíblica o va contra los mandamientos y la palabra de Dios? Es muy importante siempre regirnos por la Santa Escritura, porque ella nos muestra todo lo que debemos saber. No hay mediadores fuera de Cristo.
No se enseña a orar a María ni a los santos. Toda oración debe dirigirse al Padre, en el nombre de Jesús. Ninguna tradición, por bonita que parezca, debe estar por encima de lo que Dios ya ha dicho. En Mateo 24:35, escrito está: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y con este video, una vez más, repito, no quise atacar a nadie, sino volver a la verdad. Dios no nos dejó en tinieblas, nos dio su palabra como lámpara y al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es muy importante recordar que no es una religión o una denominación lo que nos salva, sino es poner nuestra fe entera en nuestro hermoso Señor y Salvador Jesús. Bendiciones a todos. Yo soy Dani. Chao.